Bienvenidos una vez más a Relatos Cotidianos, el canal donde las historias más impactantes y conmovedoras de la vida real cobran vida. Hoy les traigo un relato que me ha dejado sin palabras, una historia sobre traición familiar, abandono en los momentos más vulnerables y una venganza servida con la frialdad de quien ha perdido toda esperanza en los lazos de sangre. Si alguna vez has sentido que tu familia te ha dado la espalda cuando más los necesitabas, esta historia resonará en lo más profundo de tu alma. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada día traemos historias que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre la familia y la lealtad. Dale like si crees que la familia debería estar presente en los momentos más difíciles, sin importar las circunstancias. El accidente que cambió todo. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años y esta es mi historia. Todo comenzó una lluviosa noche de noviembre hace 3 años. Yo era un trabajador independiente, diseñador gráfico freelance, ganando lo suficiente para vivir cómodamente, pero sin lujos excesivos. Esa noche volvía de entregar un proyecto importante a un cliente cuando un conductor ebrio chocó contra mi auto a toda velocidad en una intersección. El impacto fue devastador. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido del metal retorciéndose y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Desperté 3 días después en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de la ciudad. El dolor era indescriptible. Tenía múltiples fracturas, 3 costillas rotas, el brazo izquierdo fracturado en 2 lugares, una conmoción cerebral severa y daños internos que habían requerido cirugía de emergencia. Los médicos me dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, pero en ese momento, atado a máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón, con tubos por todas partes, no me sentía particularmente afortunado. La enfermera que me atendía, una mujer mayor llamada Rosa, con ojos amables pero cansados, fue quien me dio la primera mala noticia. Señor Carlos, hemos estado tratando de contactar a su familia. Los números de emergencia que tenemos en su expediente, necesitamos que alguien venga a firmar algunos documentos. Mi corazón se aceleró, lo cual hizo que las máquinas comenzaran a pitar alarmantemente. ¿Mi familia no ha venido?, le pregunté con voz rasposa, apenas audible. Rosa desvió la mirada incómoda. Hemos hablado con ellos, pero hay algunas complicaciones. Las complicaciones, como descubrí pronto, eran que yo no tenía seguro médico. Como trabajador independiente, había estado entre seguros. Mi póliza anterior había expirado 2 meses antes y estaba en proceso de contratar una nueva cuando ocurrió el accidente. El hospital había contactado a mi madre, a mi padre, a mis 2 hermanos mayores, Miguel y Roberto, e incluso a mi hermana Andrea. Todos vivían en la misma ciudad, a menos de 30 minutos del hospital, pero ninguno había venido. La cruel realidad: al 4.º día, finalmente apareció mi hermana Andrea. Entró a la habitación evitando mi mirada, con un bolso apretado contra su pecho, como si temiera que se lo fuera a quitar. «Carlos», dijo sin acercarse a la cama, manteniéndose cerca de la puerta como si pudiera necesitar escapar en cualquier momento. «¿Cómo te sientes?». Era una pregunta absurda considerando mi estado, pero la dejé pasar. «Andrea, ¿dónde están todos?». «¿Dónde está mamá?», yo pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Mi hermana suspiró profundamente y finalmente me miró directamente. «Carlos, tenemos que hablar sobre tu situación. El hospital nos llamó sobre las facturas. No tienes seguro y los costos...». Se detuvo mordiéndose el labio. «¿Los costos qué, Andrea?». E insistí, aunque una parte de mí ya sabía lo que venía. «Los costos ya van por los 150,000 y siguen subiendo. Necesitas más cirugías, rehabilitación...». «Carlos, nosotros no podemos hacernos cargo de eso. Papá dice que es tu responsabilidad no haber tenido seguro, que ya eres un adulto y debes asumir las consecuencias de tus decisiones». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Consecuencias de mis decisiones?
Un borracho me atropelló. ¿Cómo es eso mi decisión? Andrea retrocedió ante mi arrebato emocional. Lo sé. Pero Carlos, Miguel acaba de comprar una casa nueva. Roberto tiene 3 hijos en escuela privada. Yo tengo mis propias deudas estudiantiles. Y papá y mamá dicen que sus ahorros de jubilación no se tocan. ¿Entonces qué? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Me van a dejar aquí solo? Andrea no respondió directamente. Sacó un sobre de su bolso y lo dejó en la mesa junto a mi cama. Aquí hay 500. Es todo lo que puedo darte ahora. El hospital tiene programas de asistencia, puedes aplicar. Tal vez puedas declararte en bancarrota después. Y con eso se fue, dejándome solo con el pitido constante de las máquinas y un dolor que iba mucho más allá de lo físico. El abandono total los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Ningún otro miembro de mi familia vino a visitarme. Mi madre me envió un mensaje de texto, ni siquiera una llamada, diciendo que rezaba por mí, pero que no podía venir porque le dolía mucho verme así. Mi padre fue más directo. Me envió un email, un maldito email, explicando que había consultado con un abogado y que legalmente no tenían ninguna obligación de pagar mis facturas médicas. Mis hermanos fueron aún peores. Miguel me bloqueó en todas las redes sociales para, según me enteré después por Andrea, evitar que le pidiera dinero. Roberto me envió un largo mensaje sobre responsabilidad personal y cómo yo siempre había sido el irresponsable de la familia por elegir ser freelancer en lugar de conseguir un trabajo real con beneficios. La trabajadora social del hospital, Patricia, se convirtió en mi única aliada durante esos días infernales. Era una mujer pequeña pero feroz, con el tipo de determinación que solo viene de ver demasiadas injusticias. No puedo creer que tu familia te esté haciendo esto, me dijo mientras me ayudaba a llenar formularios para asistencia médica. He visto muchas cosas en mis 20 años aquí, pero esto... Sacudió la cabeza con disgusto. Patricia me ayudó a aplicar para cada programa disponible, pero la realidad era desalentadora. Como trabajador independiente, mis ingresos del año anterior habían sido decentes, lo que me descalificaba para muchos programas. El conductor ebrio que me había golpeado resultó ser un indigente sin seguro ni bienes, por lo que no había nada que recuperar de él. Estaba atrapado. La recuperación solitaria, después de 3 semanas en el hospital, me dieron de alta. No porque estuviera completamente recuperado, sino porque sin seguro y sin poder pagar, el hospital necesitaba la cama. Patricia había conseguido que una organización benéfica cubriera parte de la deuda, reduciéndola a solo 87,000, que tendría que pagar en cuotas mensuales por el resto de mi vida, o eso parecía. Tomé un Uber a mi pequeño apartamento. Ningún familiar se ofreció a recogerme. El conductor tuvo que ayudarme a subir las escaleras porque todavía estaba débil y con el brazo en cabestrillo. Mi refrigerador estaba vacío. Había facturas sin pagar amontonadas bajo la puerta y mi mayor cliente había cancelado nuestro contrato por mi falta de confiabilidad durante mi hospitalización. Los siguientes meses fueron un infierno de supervivencia. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Hacía ejercicios de rehabilitación en casa, siguiendo videos de YouTube porque no podía pagar fisioterapia profesional. Trabajaba con el brazo bueno, aceptando cualquier proyecto de diseño que pudiera conseguir, sin importar cuán mal pagado estuviera. Vendí todo lo que tenía de valor. Mi televisor, mi consola de videojuegos, incluso algunos muebles. Mi apartamento parecía una celda de prisión, pero al menos tenía un techo. Durante este tiempo, mi familia continuó con sus vidas como si yo no existiera. Vi en Facebook, antes de que Miguel me bloqueara, fotos de la gran fiesta de cumpleaños de mi madre, con todos sonriendo y brindando. Vi las fotos de las vacaciones familiares en Cancún, el viaje anual que hacían cada diciembre. Yo solía ir con ellos. Ese año ni siquiera me mencionaron. Era como si hubiera muerto en ese accidente, pero nadie se molestó en hacer un funeral.
El golpe de suerte 6 meses después del accidente, cuando estaba en mi punto más bajo, considerando seriamente si valía la pena seguir luchando, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un abogado llamado James Richardson, de una firma en Nueva York. ¿Es usted Carlos Mendoza?, preguntó con voz profesional. «Soy yo», respondí, esperando que fuera otro cobrador de deudas. «Señor Mendoza, represento el patrimonio de la señora Eleanor Walsh. ¿La conoce?». El nombre me sonaba vagamente familiar y entonces recordé. Eleanor era una cliente para quien había trabajado hace 2 años. Una anciana encantadora de 78 años que necesitaba ayuda para digitalizar y organizar décadas de fotografías familiares para sus nietos. Había sido un proyecto largo, casi 3 meses, durante los cuales habíamos desarrollado una amistad inesperada. Ella me contaba historias de su juventud mientras yo escaneaba fotos y yo le enseñaba sobre tecnología moderna. Sí, la recuerdo. ¿Está bien?, pregunté temiendo la respuesta. Lamento informarle que la señora Walsh falleció hace 2 meses. Sin embargo, la razón de mi llamada es que usted ha sido nombrado en su testamento. Mi corazón se detuvo. Disculpe, el abogado continuó. La señora Walsh no tenía familia directa. Su esposo murió hace 10 años y nunca tuvieron hijos. En su testamento dejó instrucciones específicas. Cito: «A Carlos Mendoza, el joven amable que me trató con más cariño y respeto en 3 meses que muchos en toda mi vida, le dejo el resto de mi patrimonio después de las donaciones caritativas especificadas. Señor Mendoza, después de las donaciones y los impuestos, usted heredará aproximadamente $2.3 millones. La transformación tuve que sentarme. De hecho, casi me caigo. $2.3 millones. Después de meses sobreviviendo con fideos instantáneos, durmiendo en un colchón en el piso porque había vendido mi cama, contemplando el suicidio porque no veía salida a mi situación, de repente tenía más dinero del que había soñado en toda mi vida. El proceso tomó otro mes, pero cuando finalmente el dinero llegó a mi cuenta, lo primero que hice fue pagar completamente mi deuda médica. El alivio de no tener esa espada de Damocles sobre mi cabeza era indescriptible. Luego me mudé a un apartamento mejor, compré muebles decentes y por primera vez en casi 1 año, comí una comida completa sin preocuparme por el costo. Pero mientras mi situación mejoraba dramáticamente, algo oscuro crecía dentro de mí. El recuerdo de cómo mi familia me había abandonado, cómo me habían dado la espalda en mi momento más vulnerable. Se había convertido en una herida supurante que ninguna cantidad de dinero podía sanar. Y entonces comencé a planear. Contraté a un investigador privado. Quería saber todo sobre la situación financiera actual de mi familia. Lo que descubrí fue revelador. Miguel estaba ahogado en la hipoteca de su casa nueva, apenas llegando a fin de mes. Roberto debía casi $80,000 en préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. Andrea tenía $45,000 en deudas estudiantiles. Y mis padres, mis queridos padres, que no podían tocar sus ahorros de jubilación para ayudar a su hijo moribundo, habían invertido la mayor parte de su dinero en un negocio de mi cuñado, el esposo de Andrea, que estaba al borde de la quiebra. Mi plan era simple pero devastador. Primero, creé una empresa fantasma a través de una serie de corporaciones intermediarias. Luego esa empresa comenzó a comprar las deudas de mi familia. Compré la hipoteca de Miguel a través de un fondo de inversión. Adquirí las deudas de tarjetas de crédito de Roberto. Compré los préstamos estudiantiles de Andrea. Y lo más importante, compré la deuda del negocio de mi cuñado, lo que me daba influencia sobre los ahorros de mis padres. Todo esto tomó unos 3 meses y me costó alrededor de $300,000, considerando que compré algunas deudas con descuento. Mi familia no tenía idea. Los cobradores simplemente les informaron que sus deudas habían sido vendidas a otra empresa, algo completamente normal en el mundo financiero. Mientras tanto, yo había desaparecido de sus radares completamente.
Cambié mi número de teléfono, cerré mis redes sociales, incluso me mudé a otro lado de la ciudad. Para ellos, era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Escuché a través de conocidos mutuos que ni siquiera preguntaban por mí. Mi desaparición les había quitado un peso de encima. La culpa de haberme abandonado ahora podía ser ignorada completamente. La reunión familiar un año y medio después del accidente, después de que todo estuviera en su lugar, orquesté el momento perfecto. Era el 60 cumpleaños de mi padre y toda la familia se reuniría en un restaurante elegante para celebrar. Yo sabía esto porque había estado monitoreando sus actividades a través del investigador privado. Me presenté en el restaurante, vestido con un traje de 3000, completamente recuperado físicamente, luciendo mejor que nunca. La expresión en sus rostros cuando entré al salón privado fue impagable. Mi madre jadeó, llevándose la mano al pecho. Mi padre se puso pálido. Mis hermanos se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Andrea fue la única que tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Hola, familia», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Espero no interrumpir la celebración. Solo quería desearle feliz cumpleaños a papá y darles a todos un regalo muy especial. Saqué un folder de mi maletín y lo puse sobre la mesa. «¿Qué es esto?», me preguntó mi padre, su voz temblando ligeramente. «Oh, solo algunos documentos legales. Verán, he tenido un golpe de suerte desde la última vez que nos vimos». «¿Recuerdan la última vez que nos vimos?». «Oh, esperen, no nos vimos. Yo estaba muriendo en un hospital y ustedes estaban muy ocupados para visitarme». El silencio en la habitación era ensordecedor. «Carlos», comenzó mi madre, «no sabíamos que vendrías». «Por supuesto que no», la interrumpí. «Así como no sabían que vendría alguien a ayudarme cuando más lo necesitaba. Pero no estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para hablar del futuro. Su futuro específicamente». La revelación devastadora, abrí el folder y comencé a sacar documentos, colocándolos frente a cada miembro de la familia. «Miguel, este es el aviso de que tu hipoteca ha sido comprada por Meridian Holdings LLC. Curiosamente, han decidido acelerar el pago. Tienes 30 días para pagar el total de 450,000 o perderás tu casa». Miguel tomó el papel con manos temblorosas. «¿Qué? No pueden hacer eso». «Oh, pero sí pueden», respondí calmadamente. «Está en la letra pequeña de tu contrato. Claro, normalmente no lo hacen, pero legalmente pueden. Y lo harán». Me volví hacia Roberto. «Roberto, tus tarjetas de crédito y préstamos han sido consolidados y vendidos a la misma empresa. Extrañamente, han decidido demandar por el pago completo inmediato. $80,000. También en 30 días, Andrea», continué, viendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Tus préstamos estudiantiles también. 45,000, mismo plazo». Finalmente me volví hacia mis padres. Y el negocio en el que invirtieron todos sus ahorros de jubilación, el de Tom, el esposo de Andrea. Bueno, resulta que el mayor acreedor ahora tiene el poder de forzar la liquidación, lo que significa que perderán todo. Cada centavo de esos 400,000 las que invirtieron. «¿Por qué estás haciendo esto?», gritó mi madre, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué?», repetí, mi voz elevándose por primera vez. «Me abandonaron cuando estaba muriendo. Me dejaron solo con una deuda que me habría destruido. Es tu responsabilidad», dijeron. «No podemos tocar nuestros ahorros», dijeron. «Tienes que ser adulto y asumir las consecuencias», dijeron. Bueno, ahora es su turno de ser adultos y asumir las consecuencias de sus decisiones. «Carlos, por favor», suplicó Andrea. «Tengo hijos». «¿Y yo no era hijo de nadie?», te respondí fríamente. Cuando estaba en el hospital, con tubos por todos lados, sin saber si viviría o moriría, no era yo el hijo de alguien. ¿El hermano de alguien? La oferta final dejé que el peso de la situación se asentara por unos momentos.
Podía ver el pánico creciendo en sus ojos, el mismo pánico que yo había sentido cuando me di cuenta de que estaba solo en el hospital, abandonado por aquellos que supuestamente me amaban. Hay una salida, dije finalmente sacando otro conjunto de documentos. Pueden firmar estos documentos. Son confesiones detalladas de cómo me abandonaron cuando más los necesitaba. Cómo eligieron el dinero sobre la familia. Cómo me dejaron morir solo por no tener seguro médico. Estos documentos serán publicados en todas las redes sociales, enviados a todos sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Todos sabrán exactamente qué tipo de personas son. Eso arruinará nuestras reputaciones, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. Sí, asentí. Así como ustedes arruinaron mi fe en la familia. Pero si firman, si admiten públicamente lo que hicieron, perdonaré todas las deudas. Cada centavo. Meridian Holdings LLC desaparecerá tan rápido como apareció. ¿Y si no firmamos? Preguntó Miguel desafiante. Entonces en 30 días estarás sin casa. Roberto estará en bancarrota. Andrea también. Y mamá y papá habrán perdido todo por lo que trabajaron toda su vida. Y créanme, tengo los recursos y la voluntad para asegurarme de que suceda. El dinero que gastaré en destruirlos es insignificante comparado con lo que tengo ahora. ¿De dónde sacaste tanto dinero?, preguntó Roberto, su mente de contador tratando de entender la situación. ¿Recuerdan a la señora Eleanor Walsh? La anciana para quien hice ese proyecto de fotografías hace 2 años. La traté con respeto y cariño durante 3 meses. Solo 3 meses de bondad genuina y me dejó su herencia. $2.3 millones. Ironía de la vida, ¿no? Una extraña valoró más mi bondad que mi propia familia valoró mi vida. El momento de la verdad del silencio en la habitación era absoluto. Podía ver cómo cada uno procesaba la información, sopesando sus opciones. Mi madre fue la primera en quebrarse. Firmaré, dijo entre sollozos. Firmaré lo que quieras, solo perdónanos, Carlos. ¿No sabían qué? La interrumpí. ¿No sabían que me estaba muriendo? ¿No sabían que estaba solo? ¿O no sabían que algún día habría consecuencias por sus acciones? Mi padre tomó la pluma con mano temblorosa. Siempre fuiste diferente, Carlos. Siempre el soñador, el artista. Pensamos que necesitabas aprender a ser fuerte, a valerte por ti mismo. Casi muero aprendiendo esa lección, respondí. Y aprendí algo más importante, que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que está ahí cuando más la necesitas. Ustedes me enseñaron eso, solo que no de la manera que esperaban. Uno por uno, firmaron los documentos. Miguel lo hizo con rabia en los ojos. Roberto con resignación. Andrea llorando silenciosamente. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Cuando todos habían firmado, recogí los papeles cuidadosamente. Ahora viene la parte interesante, dije, sacando mi teléfono. Vain Seipistun. Estos documentos serán publicados en exactamente 1 hora. Tienen ese tiempo para decidir cómo quieren manejar el daño a su reputación. Pueden adelantarse a la historia, pueden esconderse, pueden hacer lo que quieran, pero en 1 hora todos sabrán la verdad. Dijiste que si firmábamos perdonarías las deudas. Gritó. Miguel, y lo haré, respondí. Mañana a 1:00 hora todas sus deudas serán perdonadas. Pero nunca dije nada sobre no publicar las confesiones. Ese es el precio real de mi perdón. Vivir con la vergüenza pública de lo que hicieron. Igual que yo tuve que vivir con la vergüenza de ser abandonado por mi propia familia. Las consecuencias: salí del restaurante dejando atrás el caos. Podía escuchar a mi madre llorando histéricamente, a mis hermanos discutiendo sobre qué hacer, a mi padre tratando de mantener la calma. Pero ya no era mi problema. Habían tomado su decisión hacía 1 año y medio cuando decidieron que mi vida valía menos que su comodidad financiera. Exactamente 1 hora después, publiqué todo. Las confesiones firmadas, mi historia completa, cada mensaje de texto frío, cada excusa que habían dado para no visitarme. El post se volvió viral en cuestión de horas.
Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo hacia mí y de condena hacia ellos. Miguel perdió varios clientes importantes de su negocio de consultoría. Roberto fue reestructurado fuera de su trabajo en la firma de contabilidad donde trabajaba. Aparentemente, abandonar a un hermano moribundo no era bueno para la imagen de la empresa. Andrea tuvo que cerrar su pequeña boutique en línea porque los comentarios negativos destruyeron su reputación. Mis padres fueron básicamente exiliados de su círculo social. Sus amigos de toda la vida los evitaban, avergonzados de estar asociados con personas capaces de tal crueldad. Pero cumplí mi palabra. Al día siguiente todas sus deudas fueron perdonadas. $300,000 en total que simplemente desaparecieron. Era el dinero más satisfactorio que había gastado en mi vida. No por generosidad, sino porque era el precio de su destrucción social completa. Habían elegido el dinero sobre mí, y ahora tenían su dinero, pero habían perdido todo lo demás. El encuentro inesperado 6 meses después, me encontré con Andrea en un café. Yo estaba trabajando en mi laptop, había retomado el diseño gráfico, pero ahora por placer, no por necesidad, cuando ella entró. Nos vimos, y por un momento pensé que se daría la vuelta y se iría. Pero en cambio se acercó a mi mesa. ¿Puedo sentarme?, me preguntó. Asentí. Había adelgazado mucho y tenía ojeras profundas. ¿Cómo estás?, pregunté más por cortesía que por genuino interés. Sobreviviendo, respondió. Tom me dejó. No pudo manejar la vergüenza pública. Los niños son molestados en la escuela. Tuve que cambiarlos de colegio. Lo siento por los niños, dije honestamente. Ellos no tienen la culpa de tus decisiones. Andrea asintió, las lágrimas comenzando a formarse. Carlos, necesito que sepas algo. Yo quería ir al hospital. Quería estar ahí para ti. Pero papá amenazó con desheredarme si lo hacía. Dijo que si te ayudaba, estaba eligiendo un extraño sobre la familia. No era un extraño, respondí. Era tu hermano. Lo sé, sollozó. Lo sé y lo siento tanto. Fui cobarde. Elegí el dinero sobre ti y ahora he perdido todo de todas formas. Mi esposo, mi negocio, mis amigos, mi reputación. Y lo peor es que lo merezco. Todo lo merezco. No la consolé. No había consuelo que ofrecer. Habíamos cruzado un puente que no podía ser reconstruido. ¿Los demás cómo están?, le pregunté después de un largo silencio. Miguel se mudó a otro estado. Está tratando de empezar de nuevo, donde nadie conozca la historia. Roberto está en terapia, o eso escuché. Mamá y papá están rotos. Papá tuvo un infarto menor hace 2 meses. Mamá apenas sale de casa. Las reflexiones finales, Andrea se fue después de esa conversación y no la he vuelto a ver. A veces me pregunto si fui demasiado cruel, si mi venganza fue desproporcionada. Pero entonces recuerdo esas noches en el hospital, solo, aterrado, con dolor, preguntándome si iba a morir sin que a mi familia le importara. Recuerdo comiendo una sola comida al día durante meses, durmiendo en el piso, contemplando el suicidio porque no veía salida. Ellos tuvieron una opción. Cuando el hospital los llamó, cuando les dijeron que su hijo, su hermano, estaba gravemente herido, tuvieron una opción. Podrían haber estado ahí. Podrían haber encontrado una manera. Incluso, si no podían pagar todo, podrían haber estado presentes. Podrían haber mostrado que les importaba. Pero eligieron no hacerlo. Eligieron abandonarme. La señora Eleanor Walsh, una mujer que conocí por solo 3 meses, me mostró más amor y consideración que mi propia familia. Ella me salvó la vida con su generosidad póstuma, no solo financieramente, sino emocionalmente. Me demostró que había sido digno de amor y cuidado, solo que no de las personas que deberían haberlo dado incondicionalmente. Con el dinero restante de la herencia, he hecho varias cosas. Doné $500,000 a un fondo que ayuda a personas sin seguro médico que sufren accidentes traumáticos. Creé una beca en nombre de Eleanor Walsh para estudiantes de arte que no pueden pagar la universidad. Y me compré una vida nueva, lejos de la toxicidad de mi familia biológica. Conocí a alguien, una enfermera,
llamada Carmen, que entiende mi historia porque ella también fue abandonada por su familia cuando salió del closet. Nos apoyamos mutuamente, nos amamos sin condiciones y estamos construyendo el tipo de familia que ambos merecíamos desde el principio. Una familia basada en amor real, no en obligaciones de sangre. El veredicto final: no me arrepiento de lo que hice. Mi familia me enseñó una lección valiosa cuando me abandonaron, que en este mundo, al final del día, solo puedes contar contigo mismo y con aquellos que demuestran su amor a través de acciones, no palabras. Ellos me mostraron que la sangre no significa nada si no viene acompañada de lealtad y amor verdadero. Les di una oportunidad de redimirse. Todo lo que tenían que hacer era admitir públicamente lo que habían hecho, elegir la humillación sobre la ruina financiera. Ironically, les di la misma opción que ellos me dieron a mí: enfrentar las consecuencias de sus acciones o ser destruidos por ellas. Ellos eligieron la humillación pública, igual que yo tuve que elegir la supervivencia solitaria. Algunos dirán que fui demasiado lejos, que la venganza no es la respuesta. Pero no fue venganza, fue justicia. Fue equilibrar la balanza. Fue mostrarles exactamente cómo se siente ser abandonado, traicionado y dejado a tu suerte por aquellos que supuestamente te aman. Fue darles una probada de su propia medicina, servida fría y calculadamente, igual que ellos sirvieron su abandono. Hoy, 3 años después del accidente, vivo una vida plena. Tengo un negocio exitoso de diseño, una pareja amorosa, amigos verdaderos que sé que estarían ahí para mí en las buenas y en las malas. Tengo la familia que elegí, no la que me tocó por casualidad genética. Y lo más importante, tengo paz mental, sabiendo que aquellos que me traicionaron están viviendo con las consecuencias de sus acciones cada día, igual que yo tuve que vivir con las consecuencias de su abandono. A veces, la mejor venganza no es el éxito, sino asegurarse de que aquellos que te lastimaron entiendan completamente el dolor que causaron. A veces, la única forma de sanar es asegurándote de que la herida que te causaron se refleje en aquellos que la infligieron. Y a veces, solo a veces, está perfectamente bien elegir tu propia sanación sobre el perdón de aquellos que no lo merecen. Epílogo. El mensaje: si estás escuchando esta historia aquí en Relatos Cotidianos y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algo importante. No estás solo. El abandono familiar, especialmente en momentos de crisis médica o financiera, es más común de lo que la gente quiere admitir. La sociedad nos dice que la familia es para siempre, que la sangre es más espesa que el agua. Pero la verdad es que la familia real se define por acciones, no por genética. Si tu familia te ha abandonado, si te han dado la espalda cuando más los necesitabas, no es tu culpa. No eres tú quien falló, son ellos quienes fallaron en el test más básico de humanidad: cuidar de los suyos cuando están vulnerables. Y está bien cortar lazos con personas tóxicas, incluso si comparten tu ADN. Está bien elegir tu propia familia entre aquellos que genuinamente te aman y te apoyan. Mi historia puede parecer extrema, y tal vez lo fue. No todos tendrán la oportunidad o los recursos para hacer lo que yo hice, pero el mensaje fundamental es el mismo. No debes lealtad a aquellos que te traicionaron, no importa quiénes sean. No debes perdón a aquellos que no lo buscan genuinamente. Y definitivamente no debes sacrificar tu bienestar mental y emocional tratando de mantener relaciones con personas que han demostrado que no les importas. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla en personas que no te valoran. Mi accidente me enseñó que la vida puede cambiar en un instante, y cuando eso sucede, descubres quién realmente está de tu lado. En mi caso, descubrí que una clienta de 78 años que conocí por 3 meses me valoraba más que la familia que había conocido toda mi vida. Esa es la lección más importante de esta historia. El amor verdadero
El cuidado genuino, el apoyo incondicional, no tienen nada que ver con la sangre y todo que ver con las elecciones. Eleanor Walsh eligió amarme y cuidarme incluso después de su muerte. Mi familia eligió abandonarme cuando más los necesitaba. Yo elegí mostrarles las consecuencias de esa elección. Y ahora cada día elijo rodearme de personas que me aman por quien soy, no por obligación familiar. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar sobre tus propias relaciones familiares, te invito a compartirla. No para glorificar la venganza, sino para abrir conversaciones sobre el abandono familiar, sobre los límites del perdón, sobre el derecho que todos tenemos de alejarnos de relaciones tóxicas, incluso si son familiares. Y recuerda, no todos los finales son felices en el sentido tradicional. A veces el final feliz es simplemente sobrevivir, sanar y encontrar tu propia paz, incluso si eso significa dejar atrás a aquellos que deberían haber estado ahí para ti. Mi final feliz no fue la reconciliación familiar que las películas nos enseñan a buscar. Mi final feliz fue la libertad de vivir sin el peso de expectativas familiares no correspondidas, sin la carga de perdonar lo imperdonable, sin la obligación de mantener lazos con personas que demostraron no merecerlos. Gracias por escuchar mi historia aquí en Relatos Cotidianos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia resonó contigo. Tal vez has vivido algo similar. Tal vez conoces a alguien que lo ha vivido, o tal vez simplemente te ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado de la familia. Sea cual sea el caso, no olvides darle like a este video si crees que estas historias necesitan ser contadas. Suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma y desafían nuestras percepciones sobre el amor, la familia y la justicia. Y sobre todo, recuerda, mereces ser amado, cuidado y valorado, especialmente en tus momentos más vulnerables. Si las personas en tu vida no pueden ofrecerte eso, no importa quiénes sean, tienes todo el derecho de buscar y construir tu propia familia con aquellos que sí pueden. La sangre te hace pariente, pero la lealtad, el amor y el apoyo incondicional te hacen familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras próximas historias en Relatos Cotidianos. Cada día traemos testimonios reales que nos recuerdan que la vida real siempre supera a la ficción y que las decisiones más difíciles a menudo son las más necesarias. Hasta la próxima historia, amigos. Y recuerden, a veces el mayor acto de amor propio es alejarse de aquellos que no supieron amarte cuando más lo necesitabas.